tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Calvo y continuando con nuestro podcast 121 Premium, hoy tenemos la grata visita de un experto en temas tributarios. Tenemos al gran Johnny Mendiví. Johnny, bienvenido. Uno está acá a mi costado, es totalmente una eminencia en lo que a temas tributarios se refiere, en todo lo que es comercialización y operaciones inmobiliarias. Así que justo nos han mandado varias preguntitas por acá, Johnny, que queremos compartir contigo. Claro, adelante. Acá es importante considerar tener los conocimientos básicos, ¿no? Hay muchos propietarios que quieren saber qué costo debo asumir, qué impuesto debo pagar, cuál es el proceso, y más allá del asesoramiento profesional que recibe por parte de un agente inmobiliario, es importante que tenga aterrizados ciertos puntos básicos, y para eso, pues, maestro, te hemos convocado para que un poquito nos des un panorama más amplio de lo que tanto un propietario, un cliente propietario que desea vender, como que también uno que desea alquilar. Entonces, acá nos han pasado unas preguntitas que vamos a transmitir de Johnny. Te dejo también, saludos. Muchísimas gracias por la invitación, Runa. La verdad, estoy muy contento de estar aquí y justamente para poder ayudar a esas personas que desean vender o alquilar un inmueble de la forma más sencilla que podamos transmitir. Perfecto. En realidad, pues sí, como te comentaba, es importante tener claro cuáles son los procedimientos, qué impuestos debo asumir o cuál es mi cumplimiento, o sea, qué tengo que hacer para no infringir las leyes tributarias. Por eso estamos viendo acá, porque como bien dicen, a veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, con los compromisos, las responsabilidades como corresponde. Acá te comentaba, hay unos colegas y algunos amigos que tienen propiedades nos han compartido para que pueda transmitirlas a ti. Y una de ellas, que es una pregunta bastante recurrente en el día a día en el mercado inmobiliario, es ¿cuáles son los impuestos aplicables a la venta de bienes raíces? Ya, bueno, vamos a hablar ahora que somos agentes inmobiliarios. Tal cual, colega, por favor. Así es. Claro que sí. Compartimos, 50 como debe ser. Muy bien. Bueno, cuando nosotros vamos a captar una propiedad, lo presentamos a este propietario, ¿no? Y le decimos, sí, que nuestros servicios y todo, captamos la propiedad. Al momento de captar el inmueble, nosotros vamos a pedir documentos al propietario. ¿Para qué hay que pedir documentos? Justamente para hacer ese análisis. Porque no solamente es el tema legal, sino también el tema si le corresponde o no le corresponde pagar impuestos. Correcto. Pero ¿qué tipo de documentos tiene el propietario, no? Bueno, primero que son tres fuentes, ¿no? Así es. Tenemos que ver certificado literal. Correcto. Ya listo, certificado literal, el HRPU, ¿no? De la municipalidad y los documentos de identidad. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con los tributos? Vamos por partes. Con el certificado literal nosotros podemos ver la fecha en que lo adquirió. Correcto. Algo más, a ver, un certificado literal, usted es propietario de este inmueble desde este año y le corresponde, o de repente no le corresponde pagar impuestos. Ahí el propietario tiene que saber sobre qué. A ver, vamos por partes. Señor propietario, si la propiedad que fue adquirida antes del 2004, no se preocupe, tranquilo nomás que no va a pagar impuesto a la renta. Como dice la ley, ¿correcto? Claro. Propiedad adquirida antes de enero del 2004 no va a pagar el impuesto a la renta. Así lo he comprado, heredado, si queda cualquier tipo de inmueble, no le corresponde pagar impuesto a la renta. Qué importante saber eso, porque justamente es una de las interrogantes más recurrentes que los propietarios, cuando nos confían su propiedad para comercializarla, se hacen esa pregunta: ¿pago mi impuesto de renta? ¿No lo pago? ¿Sí pago? Por eso que hemos traído, como bien dije, al maestro Johnny, para que nos disipe todas esas dudas. Claro, ahora, caso contrario, señor propietario, por la venta de este inmueble sí le corresponde pagar impuesto a la renta, pero tenemos que informarle. Correcto. Porque imagínate, ¿no? Llega el día de la firma de la minuta y después de la escritura pública él va a recibir, y el impuesto
y se va a sentir sorprendido, ¿no? Exactamente. Es dinero de lo que yo esperaba, ¿no? Tenía una expectativa de recibir cierto monto y de pronto se da con la sorpresa de que, oh caramba, tengo que pagar un impuesto a la renta. ¿Pero por qué? Si lo vas a repartir entre 5, hermano. Exactamente, somos 5 copropietarios, ¿qué hacemos? Ahí por eso tenemos que verlo desde antes, ¿no? No con el fin de desanimarlo, sino con el fin de que sepa que lo que conlleva pagar determinada obligación. Correcto, que tenga el escenario bastante claro de que cuál es la responsabilidad o el monto que viene a asumir por concepto precisamente de impuesto a la renta. Claro, que es algo que está normado, o sea, no se puede buscar algún equivalente. No se puede dar la vuelta. No es algo que se inventó la gente, es un impuesto que hay que cumplir con pagar. No hay otra. Correcto. Claro, hay formas de calcularlo, pero tiene que saberlo desde que captamos la propiedad y tenemos que informar si corresponde pagar impuesto a la renta. Pero somos varios. A usted sí, a él no, a usted sí, a él no. O sea, tenemos que analizar cada uno. Correcto. No es un tema de decirlo abiertamente, sí, no te toca, no. El análisis es por cada uno de los copropietarios. Correcto. Ahora, volviendo, si estamos hablando que fue a partir del 2004, sí le corresponde pagar impuesto a la renta, pero no se preocupe porque la venta de este inmueble, si lo declara como casa habitación, no paga impuesto a la renta. Y ahí está, es un casa habitación. Tal cual. ¿Qué? ¿Casa habitación? ¿Cómo es eso de la casa habitación? Eso justamente, hay muchos que aún no entienden de lleno el concepto de casa habitación, Johnny. Para tenerlo más claro y para todas las personas que nos están acompañando en este nuevo podcast, por favor, ¿cuál es el concepto de casa habitación que genera mucha confusión en muchos propietarios? Bueno, vamos a explicar a los propietarios que cuando vendan su inmueble lo pueden declarar como casa habitación y no pagarían impuesto a la renta. Vamos por partes. Casa habitación es inmueble de propiedad del vendedor, o sea, que sea de su propiedad, correcto, ¿sí? Que sea propietario. Por lo menos 2 años. No, 2 años. 2 años. Y que no esté destinado a comercio, industria, oficina, almacén, cochero similar. Y que sea la única casa habitación. Ahora, ¿cómo puedo saber si esta propiedad es o no la casa habitación? Confíe en el agente inmobiliario porque con los documentos que le va a solicitar va a analizar si la propiedad que está vendiendo es su casa habitación. Y digo, no se preocupe, usted no va a pagar impuesto a la renta porque lo va a declarar como casa habitación. Por eso es importante pedir la documentación de la propiedad. Totalmente, por eso es que es fundamental recopilar, elaborar un expediente completo sobre la documentación de la propiedad a comercializar, tener todo armadito, todo elaborado y también previamente, conjuntamente con el análisis tributario, realizar un estudio de título, un análisis legal, precisamente para ver el estatus de la propiedad a vender. ¿Correcto? Parte todo, pero saber la carga, el abajo, qué es lo que hay que hacer, qué compromiso de pago vamos a asumir, qué impuestos vamos a tener que pagar. Y precisamente, teniendo acá, aprovechando tu grata presencia, maestro, que nos detalles un poquito más el tema de los impuestos. Lo que nadie quiere pagar, pero hay que pagar, definitivamente. Ahora, si le corresponde pagar impuestos, ¿cuánto me toca pagar de impuestos? Eso es la pregunta, ¿no? Todos se asustan, ¿cuánto me tocará pagar? Y ahora, ¿cuánto de Rona? No me diga, dime noticia ya. Bueno, el impuesto es el 5% de la ganancia. Vamos por partes. Yo compré un departamento, me costó 100.000 y ahora quiero venderlo en 300.000. Hay una fórmula matemática un poquito, pero para decirlo, pero para resumirlo, para que no pueda resumirlo, ¿no? Porque el impuesto es a la ganancia, la diferencia entre el valor de venta menos el costo computable, que hay un ajuste que hay que hacer. Si no hay ganancia, el impuesto es el 5% de esa ganancia. ¿Sí? Ahora, 5%. Ya, pero yo no lo compré, yo lo heredé, para decir, ¿no? Me dijo, ¿no? Sí, la propiedad es por una herencia, una sucesión intestada, una donación. Justamente por eso tenemos que revisar los documentos para ver cómo la adquirió. Porque si no es una compraventa, puede ser una donación, una sucesión intestada, testamentaria, un anticipo. Así es. Entonces, eso tenemos que analizarlo. Cuando se trata de una propiedad que fue adquirida a título gratuito, se llama eso, entonces también hay forma de cómo calcularlo. La norma también lo contempla.
Para decirlo en pocas palabras, si una propiedad fue adquirida a partir del 1 de agosto de 2012, es el 5% de todo el valor de venta. Pero hay que analizarlo, porque hay variables hay que analizar. Pero justamente para eso está el agente inmobiliario, que le tiene que comentar de tal manera que usted se sienta informado. De tal manera que cuando llegue el día de firma de la minuta y va a recibir su cheque y dice, ¿y esto es todo? No, antes de la firma de la escritura, el notario va a exigir el pago del impuesto, porque si no le paga el impuesto, no le va a llegar escritura pública. No procede el elevamiento de registros públicos. Exactamente, escritura y posteriormente la inscripción de registros públicos. Ahora, eso no es todo, porque no solamente es el pago del impuesto a la renta de corresponder, claro está. Es correcto. También hay que pedir la constancia de no deuda de la municipalidad. Eso es importante. Hay muchísimos propietarios que por alguna razón descuidan, ¿no es cierto?, este cumplimiento que es, algunos lo hacen anual, otros trimestral u otros mensual. Entonces, llegado el momento que toman la firme decisión de vender su propiedad, el agente, cuando les asesora, cuando les indica qué documentos deben de tener, tienen que tener obviamente su HR, su PU, pero van a tener la necesidad sí o sí de presentar la constancia de no adeudo, que eso ya te dejo a ti, que eres el experto, maestro. ¿Qué tiene que presentar el propietario? ¿Qué? Pero constancia no de la municipalidad, ¿qué le paga la municipalidad? Exacto. El diario nos hace pero de todos los años. Así es. No, es que yo debo 2019, 2020. Y ahora no, hay que pagar todo eso porque piden la constancia de no adeudo de todo el tiempo que fuiste propietario. O sea, no solamente del año de que se te produce la venta, tiene que estar al día de todo el tiempo en que fue propietario. O sea, estamos entendiendo de que tiene que presentar la constancia de no adeudo desde que se adquirió la propiedad hasta el año, el ejercicio donde se realiza la operación de venta de la propiedad. Porque el notario lo va a exigir. Lo va a exigir y con eso le va a llevar a escritura pública, ¿no? Definitivamente, entonces no hay forma de saltar este pago, de exonerar este pago. Sí o sí se tiene que pagar. Y en el tema de los arbitrios, ¿cómo es, Johnny? No, también el tema justamente de la constancia no de los tiene que pagar el impuesto predial de todo el año, por ejemplo, si fue 2024, de todo el año 2024, y los arbitrios hasta la fecha de la transferencia. Algunas municipalidades exigen que sea de todo el año, pero que se tiene que cumplir con ese pago sí se tiene que cumplir. Y el propietario tiene que estar, digamos, enterado de ese punto. Tiene que estar alineado, no hay forma de que pueda... no, es difícil. Darle la vuelta, porque obviamente la operación de compraventa se entramparía, no procedería, como tú bien has dicho. Claro, porque una transferencia de compra-venta de inmuebles es bastante formal, ¿no? Empieza por un acto preparatorio, que es el arra, ¿no? Que hablando desde el punto de vista legal, ¿no? El compromiso entre comprador y vendedor, si no hay penalidades, seguir la firma de la minuta, la firma de la escritura ante el notario público, o sea, es muy formal y hay que cumplir con esos procedimientos que un agente inmobiliario es el que conduce, digamos, que orienta a que esto se dé, digamos, de la manera, las pautas que corresponden. Exactamente. Porque si uno lo hace sin tener mayor conocimiento, puede haber muchas cosas que se pueden presentar. Lo más probable es que pueda incurrir en algún incumplimiento y finalmente y finalmente no prospere la operación. Lo cual pues, va a conllevar a que el propietario que desea vender no pueda vender justamente, se frustre y de pronto se la agarra con su agente. Pero muchas veces hacen caso omiso a los propietarios. Muchas veces consideran que tienen el conocimiento suficiente, no hacen caso. Entonces, como bien dice Johnny, se le recomienda a todos los propietarios que han tomado la firme decisión de comercializar su propiedad que acudan a su agente de cabecera, déjese asesorar por un agente inmobiliario profesional que los pueda guiar en todo el proceso. No se puede solito, como que siempre se va a necesitar una ayuda, una asesoría profesional. Sí, de todas maneras, porque no es algo muy común de que uno venda propiedades. No vende, hoy vendo, la próxima semana vendo mi departamento. No es muy común. No. Estuvimos hablando sobre los cumplimientos del pago de impuestos de un propietario con respecto a la venta, pero también hay impuestos o pagos que tiene que realizar el antagónico, que vendría a ser el comprador. Claro. Por favor, Johnny, ampliamos un poquito el tema de cuáles son las responsabilidades de pago que tiene que asumir el comprador. Tú que estás a punto de comprarte tu dúplex, tu flat,
tu primer depa. Yo debo pagar, porque ya tengo mi crédito hipotecario aprobado. Ya le dije a Ronald que me consigue, me vas a conseguir, ¿ok? Pero, ¿qué tengo que pagar? Johnny, por favor, acláranos el panorama. Acá justamente has hecho un comentario interesante al momento de que yo decido comprar un inmueble. Y digo, no, algún señor, sí, estoy viendo el departamento que usted ha publicado en las redes, he visto una plataforma, 121, sí, hay un departamento que me interesa. Muy bien, se le coordina la visita tal cual, pero también hay información que la gente inmobiliaria debe conocer. Así es el tema de cómo lo está financiando. Efectivamente. No, pero Ronald, tú solamente muéstrame la propiedad, eso no tiene lo Sí. Pero justamente se pregunta el tema de cómo lo va a financiar, porque puede ser que haya sido por sus recursos propios o de repente a través de un crédito hipotecario. Así es. No, pero eso lo del crédito lo veo. Y eso también podría entorpecer un poco sobre el tema de la expectativa de un comprador. Ahora, vamos a la parte tributaria. Me salió un poquito el tema. Está perfecto, ¿no? Aprendemos contigo. Eso nos pasa. Nos retroalimentamos contigo, Johnny. Eso nos pasa justamente cuando tenemos una propiedad. Es justamente porque a veces la emoción le gana al comprador. Claro, no, es la emoción de que quiero comprar este departamento, ya lo vi, 80 metros cuadrados, vista externa, hay que lindos muebles altos y bajos, y logra el edificio. Pero nos olvidamos que tenemos que pagar. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Porque justamente si estamos hablando de una persona que compra un inmueble de una empresa constructora, tranquilo, nomás que no vas a pagar impuesto de alcabala. Así es. Entonces, qué bueno, no paga impuesto de alcabala. Si no paga impuesto de alcabala, si lo compra de una empresa constructora. Exactamente. Y No, ahora, pero he visto ese departamento que está en un tercer piso, justamente lo veo. No es una empresa constructora, ya tiene como 10 años de antigüedad. ese es el tema. Y ahora, ese departamento que vas a comprar, que no es una empresa constructora, que ya viene, nosotros decimos como... de segundo uso. De segundo uso, sí, para decir una palabra de segundo uso. Correcto. Ahí sí va a corresponder pagar impuesto de alcabala. ¿Y eso en qué implica al momento de que compres una propiedad? De que no solamente es cómo lo vas a financiar, que solamente te preocupes de que lo vas a sacar con crédito hipotecario, que es la mayoría de veces de que la propiedad se compra, sino que también agrégale el impuesto que tienes que pagar al momento de comprar este inmueble. Exacto. Y tienes que tenerlo, no esperar de que recién te desembolsen el dinero, no, es un dinero que tienes que tenerlo a la mano. Como una vez te comento que un cliente comprador me dijo, Ronald, ¿y puedo financiar ese pago de cabala? Son preguntas que salen. Exactamente, ¿no? Así que vamos a continuar conversando con nuestro excelente invitado Johnny Mendiví, que la verdad pasaríamos horas y horas conversando con el profe, pero antes vamos a ir un pequeño corte y volvemos. Y continuamos con nuestro invitado especial de esta tarde, con este nuevo podcast 121 Premium, Johnny Mendiví. Un placer tenerlo acá, al maestro. Gracias por la invitación. Por favor, cuando quieras. Pero no va a ser la única vez. No va a ser la única vez. Pintarme también una solución, por favor. Hablar de los temas tributarios importantes de la coyuntura. Por favor. Totalmente con juguito, hermano. Juguito. Antes del corte, venimos conversando sobre un tema que es muy importante, ¿no? Y para entrar de lleno al tema, tocamos el tema del impuesto a la alcabala, ¿correcto? Sí. Entonces, hay varios escenarios que pueden fluir y que de alguna manera son recurrentes, digamos lamentablemente, porque hay un tema que yo sé que lo vas a explicar con las mejores palabras para que todo lo que nos están viendo ahorita haya acompañado de su familia o de propietarios que desean vender o de compradores. Atención compradores, por favor, Johnny. Ya, la situación es la siguiente. Vamos a actuar como comprador y vendedor. Así es, un pequeño roleplay. Sí, un roleplay. Un roleplay. Ahora yo soy comprador, yo soy vendedor, ¿ya? Para tener. Yo soy vendedor. Sí,
Sí, o sea, como para que fluya, vamos a ver. Sí, Pero señor Ronald, su propiedad lo va a vender en 200.000, ¿no? es correcto, le estoy vendiendo en $200.000. Ya, pero en el contrato yo no quiero que aparezca 200.000. ¿Cómo que no quiere que aparezca? Es que si yo compro la propiedad a 200.000, yo tengo que pagar mucho impuesto de alcabala y eso, no lo quiero ahorrar, pero le quiero decir algo para que usted se convenza. Si el contrato lo ponemos a un monto menor, porque se lo voy a dar con una letrina de dinero, se lo voy a dar por abajo, se lo voy a dar una firma así, que no aparezca en el contrato. ¿La dinero por debajo de la mesa? Sí, por debajo de la, no, algo así nomás que, mira, ¿Cómo así? usted va a pagar menos impuesto a la renta. Ah, caramba. Ya, eso sí. Escenario número 1, ¿ah? Atención. ¿Qué recomiendas, Johnny, ante ese escenario? Que no, en una transferencia no podemos hacer simulaciones de que el precio está por debajo del monto que se está transando. Porque hay un tema muy delicado acá. Hay un tema de evasión tributaria, hay un tema hasta, se podría decir, lavado tranquilamente. Porque ¿Es así? una propiedad que se transfiera tiene que ser bancarizado. Cuando digo bancarizado, que es depósito, giro, por lo general son cheques de diferencia. Así es. Ya, pero tiene que ser por el mundo completo. No puede hacerse esa simulación de bajar el monto de tal manera de que yo pague menos al cabal y tú pagues menos impuesto a la renta. Es correcto. Es peligroso también. Definitivamente, y es una situación, y es un escenario que lamentablemente fluye. Es más, te lo pregunto directamente, porque también somos colegas. Claro, como agente me han propuesto definitivamente por esto. Claro, ¿no? O sea, oye, mira, arreglemos por ahí, te vas por el precio de venta, Lo corriente, el pagar mayor control. impuesto de renta y yo pago menos al cabal. No procede, no funciona. No, a ver, ¿cuáles son los riesgos para empezar? ¿No? Eso es importante. Bien, empezamos con el vendedor. Vamos con el vendedor. Ya, el vendedor dice, sí, 200.000, pero 50.000 por fuera. Ya, ¿qué fuera? Que te voy a dar un maletín de dinero. Tener 50.000 en un maletín de dinero tampoco no es una cosa peligrosísima. O sea, no es así, no es nada saludable, no debería ser. No hay forma. Tiene que ser a través de un cheque de gerencia, y tiene que ser por el mundo completo, porque ya, él dice, lo vendí 200.000, pero solamente figura 150.000. Y los 50.000, bastante, ¿cómo lo puede justificar? No tiene forma de cómo poder justificarlo. Ahora no, que lo pongo debajo de un colchón, pero ese dinero igualito de un momento a otro va a fluir en algún lado. Exactamente, ¿cuál es el origen? No, Claro, o sea, definitivamente de una u otra manera va a fluir algún tipo de contingencia legal, de todas maneras. Y lavado de activos, ¿no? Porque eso también es para un reporte Que nosotros como agentes debemos, obviamente, declararlo. Sí, entonces existe obligación. Entonces, y en el caso del comprador dice, no, pues la propiedad lo compré en 200.000. No, pero cuando usted la venda acá dice que le costó 150. No, fueron 150. Ni siquiera va a poder utilizar todo el valor de adquisición. Pero para empezar, desde este punto, este tipo de operaciones que uno lo escucha, y también de malos elementos o malos asesores que dicen, no, sí, no pasa nada, porque acá estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera, no es legal. Para mí ese momento no es legal. No procede y, digamos, el procedimiento como corresponde, respetemos lo que hay que pagar. Finalmente ese tipo de operaciones de alguna manera va a saltar a luz en algún momento, alguna de las partes de las ideas afectadas, unas son los dos, ambas partes, y creo que mejor hay que respetar, asumir lo que hay que pagar y continuar, porque somos el agente de la mejor manera. no solamente vendedor, también tenemos que salvaguardar los intereses del comprador. Totalmente. Igual cuando, por ejemplo, se quiera volver a comercializar esa propiedad, obviamente, ¿cuál va a ser el sustento? Yo no quería tanto, lo vas a tener un precio distinto. O sea, no tiene relación ni siquiera comercial. Bajo ningún punto de vista, ese tipo de operación, como dijo el maestro Johnny, venir por debajo, no funciona. No funciona. Otro de los tantos temas, Johnny, estimado maestro, es el maestro. Otro de los temas importantes y que lo vemos en el día a día es la operación de alquiler. Sobre ese tema hay muchas interrogantes, muchos propietarios desconocen, ¿no?, algunos conceptos tributarios que tienen que asumir, y el arrendatario también. Normalmente tú tienes necesidad de alquilar un predio, vas, buscas en las plataformas o caminas por tu barrio
departamento puso llame directo, trato directo, lo chotean encima. Y luego llaman, contactan, se cierra el trato y se acabó. Y continuando con este tema tan importante como es el tema de los alquileres, de que los propietarios se dejen asesorar por un agente inmobiliario que conozca el tema, que les permita poder filtrar a los prospectos interesados en su propiedad y no arriesgarse. Esto lamentablemente hay propietarios que, bueno, toman la decisión de por ahí tener los conocimientos de vendedor y la terminan un poquito complicando la operación, por decirlo menos. Y yendo al tema que justamente tocamos al inicio, maestro Johnny, un tema importante es precisamente cuando ya la operación se cerró. ¿De venta o de alquiler? De alquiler, vamos al alquiler, ya. vamos al alquiler, maestro. Entonces, cierran su contrato, legalizan las firmas en la notaría, como que prefieran, como corresponde, claro que sí. Y de pronto ahí queda la cosa, no queda la cosa ahí. ¿Qué cumplimientos a partir del cierre o de la legalización de las firmas hay que cumplir, Johnny? Ahora, en este tema de alquiler de inmuebles, existe mucha evasión. Sí, no resulta todo. Hay evasión. No declaran esos ingresos. Ahora el tema, el no declarar esos ingresos podría tener algún problema en el futuro, más adelante, ese arrendador, ese propietario, en que esos ingresos, como no están reconocidos, la SUNAT pueda asumirlo como un incremento patrimonial no justificado. Ahora, ¿qué tiene que hacerlo? Sí, tiene que, lo más recomendable es que declare, pues, ¿no? Esos ingresos. Ahora, el impuesto no es que sea alto, es el 5% del monto del alquiler. Así y es. tiene que pagarlo de forma mensual. Correcto. Y tiene que llenar ese formulario y es una forma de sustentar esos ingresos. Ahora, pero hay propietarios o arrendadores que no quieren hacer eso y justamente lo que le digo, ¿no? El incremento patrimonial no justificado. La SUNAT está emitiendo comunicados, emite cartitas a través de buzón electrónico donde justamente solicita ese dinero que prácticamente no tiene justificación y no tiene ni cómo. Contratos que ni siquiera tiene firma legalizante de notario público, porque de repente son contratos privados. Y hay algo que es interesante, Johnny, y permíteme transmitírtelo. Claro. Me lo enviaron hace un ratito por una consulta de uno de nuestros miles de seguidores que tenemos en las redes sociales. Un propietario que justamente, ¿qué tanto implica, por ejemplo, o relacionan el pago del impuesto al monto del alquiler? Es decir, pero si mi alquiler es bajito, yo solamente cobro 1.500 soles por mi departamento, frente a otros propietarios que tienen, pues, a lo mejor reciben un alquiler de mayor valía. Es decir, pueden estar alquilando un depa súper amoblado en Miraflores de $3.000. O sea, no tiene nada que ver el monto. No. Igual hay que asumir el impuesto, ¿es correcto? Sí, igual. El monto que corresponda, que recibe el monto de alquiler, tiene que pagar. No existe a partir de este monto o hasta un tope. No lo hay. Igual tiene que hacer. Por eso es importante, lo está diciendo acá el erudito, los temas tributarios en el mercado inmobiliario del país. Y vamos a tocar también, tenemos lamentablemente un podcast, tenemos que hacer 100.000 podcasts con este maestro, con este señor que es una eminencia en temas tributarios. No me canso de repetirlo, de hecho, dicho sea de paso, también fue mi profesor en el curso de agente inmobiliario. Así que imagínense la alegría que tengo de presentarlo en este podcast. Yendo un poquito a temas de coyuntura general, ¿no? De la actualidad, ¿qué consideras o cuán grande consideras tú que son las consecuencias de este incremento de la UIT? Ya, muy bien. Ahora, con respecto a la UIT, ¿tiene alguna afectación tributaria? Sí. ¿Que el hecho que aumente la UIT tiene alguna ventaja o desventaja, es bueno o es feo? Así es. Vamos a tomarlo por partes. En el caso del impuesto a la renta, dependiendo de la categoría, si es cuarta, quinta categoría, digamos que el incremento de la UIT ha sido beneficioso para ese trabajador independiente o dependiente, ya que no va a pagar impuestos porque el incremento de la UIT ha subido.
hay un tema de 7 UITs y unos porcentajes, pero lo beneficia. ¿Sí? Correcto. Para hacerlo más puntual, lo beneficia. En el caso de una empresa también beneficiaría, sí, porque en el caso de mi tributario también hay 1.700 UITs que se han ido incrementadas con el tema de que la UIT ha aumentado. Ahora, con respecto a una persona que compra un inmueble, existe el impuesto de alcabala. Y el impuesto de alcabala que estamos hablando están inafectos 10 UITs. Así es. Si el año 2023 era 4.950, era 49.500, Exacto. ahora estamos hablando de 5.150, 51.500 soles. Correcto. O sea, beneficia para un comprador ahora que la UIT haya subido, sí, claro, porque la alcabala sería mucho menor. Exacto. O sea, esa es la parte buena de Hay incrementar varias el UIT. aristas, pues, ¿no? En realidad. Sí, ahora, ¿cuál es la parte mala? Una infracción tributaria, muchas multas son por UIT. Exactamente. Entonces, Claro, son porcentuales de la UIT. exacto, pues Entonces ahí como que algunos podrían zapatear, o sea, como se dice criolamente, ¿no? pero las multas se pueden evitar. Entonces, si se pueden evitar, Bueno, es verdad, ¿no? Ya viene un poco el tema de la casi, cultura, ¿no? claro, pues no, ahora, El tema de si cultura. has cometido alguna infracción y está con efecto a la UIT, eso sí va a doler. ¿No? Totalmente, pero caballero, ¿no? Tiene Esa que es la parte pagar. fea. Esa es la parte fea, ¿no? Esa es la parte fea. Hay una pregunta, acá me escriben por interno, ya que eres muy famoso en las redes sociales, estimado Johnny. Y es algo que siempre por ahí nos preguntan muchos propietarios y nosotros lo conversamos en el día a día. De tu carrera como agente inmobiliario, muy aparte de ser contador colegiado, comenta por favor una anécdota, brevemente, tu mejor anécdota como agente inmobiliario. Es que son varias, porque cada operación Sí, es una historia. es una distinta. historia. Es una historia a veces de mucho reto. Y cuando superas ese reto, hay una satisfacción personal de haber superado ese reto que te sirve de plantilla para demás operaciones y te cuajas un poco más al momento de asesorar. El momento de ver a una persona que compra un inmueble o una persona que se tiende a atendida a vender su inmueble, Sí. te ganas con esa energía. Ya. Te llenas, ¿no? Dices, wow, le hiciste bien, te voy a recomendar, muchas gracias. Eso es lindo. Digamos que te quedas finalmente con el entusiasmo, con la alegría, Claro. con la efervescencia, la emoción que te demuestra, que te transmite una persona que confía en ti para que te le venda su propiedad. O en tu caso, que le hayas conseguido la propiedad. No todo es comisión, claro, es importante, es importantísimo comisión, pero el hecho de haber hecho un trabajo o haber hecho el esfuerzo y esa persona que te confió se siente atendida y ves eso, de que se siente satisfecha con lo que tú le has ofrecido, uy, eso es bastante. Coincido contigo, yo también me quedo con la alegría de haber podido asesorar como corresponde a las personas que confían en nosotros, correcto, para poder vender o alquilar su propiedad. Johnny, la verdad que me quedaría horas y horas conversando contigo. Por favor, cuando quieras. Pero tenemos que llegar al corte de este lindo podcast. Es tan lindo poder comunicarnos a través de este medio y no será la última vez, ¿correcto? Agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación de nuestro podcast 121 Premium y hasta la otra oportunidad. Johnny, por favor, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Bueno, mi canal de YouTube, Johnny Mendivil Jiménez, por ahí pueden encontrar cualquier tema tributario, aspectos sobre la parte tributaria, la casa de compra, venta, alquiler, inmuebles. Toda la asesoría. Ahí lo van a encontrar, ahí van a encontrar mucho Perfecto. que compartir. Listo, Johnny, muchísimas gracias. No, gracias. Ya diste tus redes sociales, síguenos por favor acá el maestro Johnny Mendivil. Ha sido un placer poder estar con ustedes, conversar con Johnny a través de este podcast y no se olviden de seguirnos en nuestras redes también y en nuestro nuevo episodio muy pronto. Muchísimas gracias y hasta pronto.